A ver, sufijos, con aquí a tintas estamos aprendiendo sufijos. Kitisu Yaranini, sus ejemplos, ¿quién va a leer? Yayatichiri A ver, adelante. con el sufijo cha de interrogativo. Ya, María cha es María, chiuchicha es pollo, ok, pilpintucha es mariposa, ok, urmicha es arcoíris, ya, eh, yucayacha es niño, ok. ki, quilluca es, no, queyu- que, queyuca es amarillo y ¿Dónde está el quiñacha. cha? A ver, ahí en ese ejemplo. Queyucha, Ah, queyucha es amarillo ok, y quiñacha es frazada. ya, Y luego, profesor, hice dos oraciones con el cha verbalizador. Am, uta, casa, utachaña, techar. ya. A ver. Mañana yo y mi hermano techaremos mi casa. Haruru, Nayahilampi, Utaha, Uta, Utachapka. Eh, Luego hice otro con Kamasa, coraje, Kamasacha, Kamasachaña, amargarse. Ayer yo me amargué porque había perdido mi avión. Wasuru, Nayah, Unata, Avionat, Chakayatach, Chakayatach, Kamasachayatach. No, no va ese No va, verbalización. profesor. No va con, pero Kamay- Kamasachaña es amargarse, ¿Amasacheña? ¿sí? ¿Segura? Pues sí, eso dice el ¿Dónde diccionario. encontró? Y es más, estoy seguro que esa palabra no existe. Ay, Dios mío, pero lo saqué del diccionario. Ya, profesor, está bien. Pero el otro sí está bien, ¿verdad? Mm, Igual hay que mejorar la redacción. Ya, está bien. Gracias, profesor. Siguiente. La mochila, ¿cómo está? Tisu Ahí Yaranini. está. No voy a ser que me llame. ¿Quién va a leer sus ejemplos? El cuaderno ahí está. Tiskitisa. ¿Nadie más ha escrito? Yatichirias que pan. Skirkipan, Yaranim. A ver, solo hice dos de verbalizador y dos interrogativos. Yatichiri. Ok, Verbalizador eh, de Jurichaña y de Hananchaña. ok. Con el primero, Wasuru, Masijaj, Sulcaparu, Rihut, No, que justo Anataim, Pam, Jurichayata. un color hay tres. El segundo es Hicharumaj, Puchajaj, Utan, Panca, Ullantakij, Tililimpiu,
Hananchayito. Ok. Eh, el interrogativo dice con lo que es Mancacha, eh, Nayanquicha. Con Ok. el primero es Mateo. Puchaman Manca Puyata Mancacha. Y el segundo, Ka Chakapam Halsunki Uka Cañascu Nayanquicha. Esas dos sí se dice. Excelente. Igual equipo Neu. Gracias. Chitimpis. ¿Nadie más ha escrito? Si están Ya, así, ya, ya, Tichiri. ya, Ullaranepham, Ullaranepham. Ya te chires que Urukipana, Payak Naya Hakelkasqa, A ver, Ullaranem. verbalizador, ya, verbalizador, cha, ya puchaña, tayachaña, janachaña, comachaña, uruchaña, cuadros de interrogativo mixto, ucha, pecotacha, olquecha, untucha, arumacha, pancacha, cucamaquio, Kelkasqa de Chile. Dios Ya, pagara. ya. A ver, estoy ahorita viendo el diccionario y de hecho no existe el Kamasacha. ¿Ya? Entonces no hay. Em, ¿Alguien más ha escrito? Nadie, ¿no? Ya, entonces hemos visto tres sufijos. Tienen que escribir, si no escriben, no se va a comprender y no va a servir de nada lo que están aprendiendo. Tienen que poner en práctica lo que está aprendiendo, ¿ya? Hay que mejorar en algunos casos temas de redacción. Sigue habiendo dificultad en la conjugación. El tema de conjugación no tiene que haber dificultad porque hemos hecho las plantillas. Lo único que tiene que hacer es cambiar el mismo. No, por ejemplo, supongamos, a ver, ¿qué tiempo puede ser? Futuro, ¿ya? Tiempo, a ver, ¿qué podemos hacer? Presente continuo, ¿ya? Entonces, tiempo presente continuo, para que sea presente continuo, utilizamos el escano, ¿ve? Ah, pero las terminaciones. Entonces vamos a revisar las terminaciones. Ahí está. Entonces, ahí está. Ta, 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 i, u, tan, ¿no ve? La terminación. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, hemos hecho presente continuo. ¿Ya? Entonces, aquí está. Anatas, anataska, anatas, anataskta. Aquí edición vocálica falta, ¿ya? Anataskta. Anataskta, anataski, anataskta, ¿no ven? Entonces, supónganse, hemos hecho con un verbalizador. A ver, eh, ¿qué podría ser? Un verbo verbalizador. Una palabra que se pueda verbalizar. Junto. ¿Qué es junto?
Caliente, ¿no ve? Entonces lo pongo, lo verbalizo junto cha, ña. Ahora esto ya va a ser calentar, ¿no ve? Entonces esto ya es calentar. Entonces puede decir, esto es presente continuo. Anchitaj, anchitaj, eh, hilajaj, hilajaj, manqa, manqa, un- un- ahí está, junto cha, ¿no ven? Está. Junto ya, ¿no ves? Junto chas, Tu chas, tercera persona, la terminación tercera y, ¿no persona, ven? la terminación y, ¿no ves? Hay un eco, Hay un eco. pues, me com- Bueno, alguien es, alguien es, ¿ya? ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, Se da cuenta. vamos a apagar el micrófono. Y entonces, como se dan cuenta, aquí está la oración, ¿no ven? Pichiri, Ahí está, pichiri. ¿sí? En ahí, con edición vocálica, ¿no sería mank junto chasqui? Punto, Ya no chas, mank, sino mank junto chasqui. ya, sí. Anchitaj, hilajaj, maq, punto, chasqui, ¿ven? Ahí está. Entonces, ahí está, como ven, anataski, ¿no ven? Entonces, este el verbo es anataña, ¿no ven? Entonces, se quita el infinitivo ña, eso ya hemos aprendido, ¿no ven? Ahora aquí junto chaña, eso era, ¿no ven? Que lo hemos verbalizado, ¿no ven? Lo único que hemos quitado es el ña. Mira, exactamente es lo mismo. Ahora, aquí podríamos decir cualquier cosa, mira. Por ejemplo, si estamos en presente va a ser anchita, ¿no ve? Ya. Aquí podríamos decir, no sé, guarmima, ¿no? Tu mujer, ¿no? Entonces, guarmima, guarmi, ya no sería ja, guarmija sería mi, ¿no? Yo quiero decir tú, ¿no? Guarmimaj, ¿eh? Esto podría decir, no sé, juntuma, juntuma, juntum, juntuchasqui, ¿no? Juntuma es tecito, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, no hay necesidad de hacer nada, o sea, por eso decía esto, les he repetido varias veces que repasen, repasen, repasen. O sea, no hay necesidad de aumentar otros sufijos, nada aquí, ¿ya? Y esta parte de la conjugación hemos visto en lo que es la conjugación mismo, ¿no ves? Las oraciones. Ahí está. Entonces, el verbo que aquí está, que les he demostrado, ¿sí? Dependiendo del tiempo, la conjugación como tal. Y esta parte está en la conjugación, en la oración, que hemos aprendido también. No necesitan modificar, no necesitan hacer cambios en absoluto, nada, absolutamente nada aquí. ¿Ya? Entonces, ahí está la dificultad también. Entonces, simplemente es repasar esto, ¿no? Todo lo que, y les he dicho que se hagan una tablita, ¿no ve? Con todos los tiempos. ¿Sí? Entonces, mirando eso van a poder hacer. Ahora, esta parte de la conjugación de la oración como tal está aquí abajo, ¿no ve? Entonces, esta es oración simple, ¿no ve? Entonces, oración simple es esta, ¿ve? Hilamaj isi chukuski, ¿no ve? Por ejemplo, este es tiempo presente continuo, ¿ve? Entonces, Hilamaj, ¿no ve? Tu hermano. Entonces, yo podría cambiar esto por lo que sea, ¿no? Entonces, puedo decir, por ejemplo, tata, tata, papá, ¿no? Tata, jaj, ¿ve? Exactamente la terminación, mira. Tatajá, claro, esto puede ser mi, tú, su, ¿no? Es sufijo posesivo, ya saben, en Aymara uno hemos aprendido, ¿no? Tata, papá, ¿no? Entonces, tatajá, mi papá, ¿no? Entonces ahora voy a verbalizar otro, a ver, un verbalizador. Em, tatajá, em, laca, laca es tierra, ¿ya? Laca. Isi, laca, ¿no? Ahora voy a decir juri.
Juri es, a ver, ¿qué podría ser Juri? Ajá. Como algo, como lodo, ¿no ve? Entonces esto yo puedo decir, verbalizar, ¿no? Juri, chaña, ¿no ve? ¿Ya? Entonces esto como enlodar, así ya, es un verbo ya, ¿no ve? Entonces, tatajaj, laq, juri, juri, ahora aquí, conjugo, ¿no ve? Quito la ña, ahí está. ¿No? Tatajaj, laq, jurichaski. ¿No? Entonces, no, por eso les decía, no tiene que haber ninguna dificultad a la hora de escribir. O sea, exactamente utilicen como plantilla y cambian solamente algunas palabras, pero la oración como tal exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, la hurichaski, ¿no? Entonces puedo decir tatajaj, ¿no? Aquí puedo aumentar el complemento circunstancial, ¿no? Eh, no sé, eh, Jawirana, Jawirana, Jawiran, la hurichaski, ¿no? Ya está. Entonces todo esto ya hemos visto, ya hemos aprendido, así que no tiene que haber dificultad, ¿ya? Em, entonces hemos visto la pasada clase tres sufijos, ¿no? Tres sufijos que tienen que ver con el cha, ¿ya? Ahora vamos a seguir viendo más sufijos, ¿ya? Ahora vamos a ver el sufijo, bueno, chaca, ¿ya? Sufijo chaca. El sufijo chaca es nominal, ¿ya? Nominal. Entonces, como es nominal, hace referencia a espacio, ¿ya? Ejemplo, em, uta. Uta es casa, ¿no ve? Shisaya de Chiri. Uta casa. Y le aumento aquí, uta chaca. Uta simplemente era casa, uta chaca va a significar ahora por la casa, ¿no? Por la casa. Ejemplo, hilajaj, hilajaj, em, masipampi, sipampi, o voy a decir, oración simple, ¿ya? Hilajaj, uta, chak, sarani. Hilajaj, uta, chak, sarani. Hilajaj, uta, chak, sarani. ¿Qué estoy diciendo? Mi hermano va a ir por la casa. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, utachaka va a ser por la casa. Sarani va a ir, mi hermano. ¿Lo ven? Entonces, utachaka es de espacio. ¿Ya? A ver, otro, a ver. No sé, a ver, ¿qué por ejemplo podría ser? Uno de lugar, a ver, que nos permita conjugar. Uka. Uka, ¿qué significa? Lugar. Ahí. Ahí, Ese. eso, ese, ¿no ven? Ukachaka, eso va a ser por ahí. ¿No ven? Por ahí. Entonces, la oración. Humaj, em,
no sé cómo puede ser. Ukachak, ukachak sarata, ¿no? Ukachak sara, ukachak Chicos, sarata, aquí lo dice. ¿no ve? Humaj ukachak sarata. Tú vas a ir por ahí, ¿no ve? Le estás señalando, ¿ya? A ver, escriben un ejemplo así, simplemente sufijo, una oración con sufijo. A ver, kaltapham, kaltapham. A ver, kaltapham, kaltapham. A ver, taken, taken, kaltapham, kaltapham. Yatichiri, A ver, Ullananim. lak achaka, yatichiri. Nayag, lak achak, sara, ¿Qué dices? A ver, una más. lak achak. Nayag, lak achak, sara. Ah, ok, sí, está bien. A tierra, ¿no ve? Sí, yatichiri. Ok, conjugado. Yatichiri, Sí, Ullaranim. wawahaq chakapam chaqsarani. Oh, a ver, la conjugación, ¿cuál es la palabra que has conjugado con el sufijo? Chakap, chakapampa, Chaca. chakapam chaqsarani. Ah, ya, perfecto. Sí. Está bien. Perfecto, perfecto. ¿Qué te empieza? Ullaranepham, Ullaranepham. A ver, conjugación del verbo nada más, o del verbo, digo, del sufijo, sin la oración. Adelante. No escucho bien, hay mucho ruido. Una vez más. Naya, marca chaka, sara, aliri, yatichiri. Marca Sara. ¿Ya? Yatichiri chumi, chumichaka, Ok. anujaj chumichaka sarani. Ya, Walequio. ¿Qué te empes? A ver, ¿qué te empes? 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 ¿Qué te ves? Nayahya Tichiri, Ya, Ullananim. Nayah Kokachaka, Kokachaka Saraspa, Ok. Ok. Walequio. Walequiponeo, Walequiponeo. ¿Qué te empes? A ver. Yatichiri, Ullananim. karuruq hilaqaq warmipanpiq akichaqawhutani. Ok. Walequio. Ya. ¿Se ha comprendido? Amuy así ti. Kiti chanamoiki. ¿Queda claro este sufijo? Hanat hanicham, kunhamakisam. Hisa qanaw Ya.
Yatichiri, este sufijo es para lugares, ¿verdad? Lugares, Correcto. espacios. Sí, Ya, ya, hisa, y acá sufijo chi. Chi nominal. Primero veremos esto. Diminutivo. Diminutivo. Diminutivo, esto se conoce como fútil, ¿ya? Existen varios sufijos diminutivos en Aymara, ¿ya? Varios. Este chi es uno de ellos, ¿ya? Ahora, diminutivo fútil, porque cuando se vuelve diminutivo es, a ver, fútil, ¿no? Falta acento. A ver, vamos a buscar cómo podemos. Algo insignificante, trivial, insustancial, más o menos de eso viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente se utiliza como como un calificativo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos, a ver, Paco, ¿qué es Paco? Café claro. Café claro. Ahora yo digo Pacochi. ¿Cómo sería? Rubiecito. Rubiecito. ¿No ve? Entonces, ¿a quién le digo Pacochi? A uno que tiene cabello rubio, ¿no ve? Rubiecito, ¿eh? Diminutivo además. ¿No? Como un despreciativo, así se vuelve, ¿verdad? No tanto así. O sea, depende cómo se expresa. O sea, en Aymara, por ejemplo, alguien me decía una vez, enséñanos insultos, ¿no? En Aymara. Las mismas palabras que utilizamos pueden ser insulto, pero depende del contexto, la circunstancia y cómo lo expresas, ¿ya? Pues esto puede ser una palabra totalmente cariñosa, pero también podría ser un insulto. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la circunstancia, del contexto como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos conjugar esto? Si quiero decir casita, utachi, yachachi, yatichiri, ¿Perdón? casita, utachi, No, ¿no? Itachi no es es acercar. con cualquier palabra esto, ¿ya? Hay que ver Es como un adjetivo, básicamente. sí, más o menos como un adjetivo, pero no va a ir con cualquier, no se va a conjugar con cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por eso estoy buscando palabras que podríamos conjugar. Pues para esto ya es aprender, saber el idioma, ¿no? Pues ahí se van a dar cuenta en qué momento están utilizando este chi. Por Igual que el ejemplo, si yo quiero decir gordo, gordito, lonjochi, sí, podría ser tal vez ahí, ¿ya? Pero reitero también, hay varios diminutivos, no es el único, ¿ya? Entonces, los diminutivos se van a utilizar de acuerdo a la circunstancia, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, ¿ya? Ya, a ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo. En el ejemplo tenemos el orco, ¿no? Orco es macho, ¿ya? Orcochi, ¿no?
Entonces, orcochi va a ser como machito. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, aquí está el diminutivo. ¿Ya? Y ya. Entonces, así se va a ir conjugando este sufijo, el chi. ¿Ya? Entonces, como ven, es diminutivo, va cambiando el significado básicamente a diminutivo. Ya, y así podemos ir buscando otras palabras con las que podemos conjugar, ¿ya? Hay que ver, hay que entender, existen varios sufijos diminutivos, por lo tanto, cada uno se utiliza en diferentes circunstancias dependiendo, ¿ya? Entonces, esto va a ser como un adjetivo más o menos, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Ya que vamos a utilizar. Entonces, a ver, ahora no sé cómo podría ser la oración. Em, Y a Tichiri podríamos decir Anuchi, ¿Qué es la palabra raíz? Anu, Anuchi. perro. No, no. Ya, a ver, vamos a buscar algunas palabras que se podrían conjugar con este sufijo chi, ¿ya? No es con Sí, ya todo. no es con Yatichiri, todo. Yatichiri, Adelante, adelante. Adelante, adelante. Yatichiri, no sé si mi oración estará bien. Dice aquí, Nayaj Maur Kuchi Anunitua. Ok, ¿Está bien? Ok, ¿Está bien? sí. sí. Walokisku, Bueno, Eh, walokisku. Y a Tichiri, ¿puede escribir la oración del compañero, por favor? Nayaj, ma, urkochi, ano, nit, wa. Eso era la oración del compañero. Ya, ahora vamos a escribir otra oración, pero con verbo, ¿no? A ver, vamos a decir Nayan, Pacochi, Pacochi, Pisijaj, Sijaj, Manqaskiwa. Entonces, por ejemplo, esta sería la oración simple, ¿no ve? Nayan, sujeto, Pisijaj, objeto directo, Manqaski, el verbo, ¿no ve? Y esto, Pacochi, simplemente va a ser como un adjetivo para el objeto directo. ¿No ve? ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Hanat Hanich. están hechas. Waliki, Yatichiri. Ya. Ahora sí podemos conjugar de diferentes maneras, ¿no? En diferentes tiempos también. Recuerden la oración, la estructura de la oración. ¿Ya? Hanahaya, Hanicha, Ano Yatichiri. ya, Waleki. Ya. Ahora veamos otro sufijo, ¿ya? Igual sufijo chi, pero esto va a ser sufijo chi nominal extremo.
extremativo. Ahora, aquí, ejemplo. Ya. Esto es extremativo, extremo, por la siguiente razón, ¿ya? Hay un ejemplo clásico aquí, ¿no? Munaña. ¿Qué es munaña? Querer. 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 ¿Ya? Querer, ¿no? Ahora quito el infinitivo ñam, muna, palabra raíz, ¿ya? Y aquí coloco munachi. ¿Qué significa ahora munachi? Ambicioso. Ambición. Ambicioso, ambicioso, ¿sí? Munachi. Ya es extremo, ¿no ve? Entonces, munaña era algo normal, digamos, ¿no ve? Ahora, munachi es ambicioso, o sea, es el extremo, ¿ya? Ahora, otro. mm, hay otro, Yamcacha. Yamcaña. Alhaña, Yatichiri. Ya, Yamcaña, ¿qué significa? Tocar. Tocar, ¿no ve? Llamkana sería hurgar. Hurgar, tocar, eso es, ¿no ve? ¿Sí? Ahora quito aquí el infinitivo y pongo el chi. Yamcachi, ¿qué significa? Manda. ¿Alguien? ¿No han escuchado nunca? Yamcachi es lento, ¿sí? El que está haciendo despacio, ni siquiera despacio, ¿no? Lento. Esto, lerdo tan. Yamcachi, ¿ya? Entonces, em, viene de esta palabra, yamka, y esto es del verbo yamcaña, que es tocar, hurgar, ¿no? Yamcachi, que sería lento, ¿eh? ¿Ya se ha entendido esto? ¿Tienen algún ejemplo? Nayaj, Yatichiri. A ver. No sé si estará bien, pero dice Nayaj wal Yamkachi Sua. ¿Está bien, Yatichiri? Ok. Ok. Y ahí puedes complementar con verbo, ¿no ve? No sé, yamcachi, tu es nakaintaki, digamos. ¿No ve? Ah, lo que soy en la vida real también digo Yatichiri. Bueno, cada quien tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ¿no? Ya. Ukakam, Hanat Hanich kun Hamake saber. Arsunip Ham, ¿cómo está hasta ahí? ¿Está entendiendo? ¿No se Conoce. está entendiendo? ¿Cómo vamos? Ni tanto kanake Yatichiri. Unas. Eh, Creo que se puede poner algunas palabras nomás de terminación chi denominal extremativo. Entonces, habría que buscar Sí, ese trabajo. Se me da. ese es el trabajo. Buscar palabras, pero lo importante es que se sepan, digamos, con estos ejemplos que estamos viendo, pero algún momento van a escuchar otras palabras con estos sufijos ya conjugados, ¿no? Entonces, ahí identificamos, esto es eso, ¿no ve? Entonces recuerden, en Aymara, básicamente es sufijante, ¿no ve? Entonces básicamente va a estar comprendido las palabras por sufijos. Todos los sufijos se utilizan, ¿ya? Y ahí tal vez nos perdemos cuando queremos escuchar, hablar, tal vez, ¿no? Ahí nos perdemos con los sufijos, porque ya significa otra cosa significa con los sufijos, ¿no?
Entonces, por eso es importante aprenderse los sufijos y dar contexto, ¿ya? Por eso ahí están las oraciones como tal, para dar contexto, para que se pueda entender mejor. Si no, les podría enseñar así sufijo por sufijo y sería bien fácil, pero cuando realmente quieran utilizar, no van a saber el significado verdadero, ¿no ven? Entonces, por eso estamos escribiendo con oraciones, ¿ya? Profesor, una consulta, por favor. Adelante, adelante. Si yo quiero, si yo quiero utilizar el verbo mancaña, que es comer, ¿no? Y mancachi, ¿estaría bien decirle comelón? Sí, sí, Ya, gracias, profesor. O dragón, pues sería también, ¿no? exacto, como dragón sería. Ya, Extremo. sí. Gracias, profesor. ¿Vale? ¿Qué hubo? Ya. Acá me choro, ¿ya? Kutero roikisinyan, ambiatintes que ¿ya? Sigan escribiendo, sigan escribiendo, sigan escribiendo. ¿Ya? Practiquen, practiquen, practiquen. ¿Listo? Profesor, una consultita. ¿Nos podría dar un ejemplo más del sufijo cha dubitativo, por favor? Ya, dubitativo. La Por anterior clase. ejemplo, tenemos aquí, nos hizo el ejemplo de Jutaña, venir, Jutasmacha, podría venir, Jutasmachawar, Ah, parece que voy a venir. mancas, asma, cha. Está, mancas, macha. ¿Qué estoy diciendo? Mancasmacha, mm, ¿podría comer? Exacto. ¿Podrías comer? Podrías comer, ¿no ve? Dubitativo. No estás seguro, ¿no? Monaña. Monaña. ¿Qué es monaña? Hemos dicho. ¿Querer? Querer. ¿Querer? Yo le digo, monas macha. ¿Puedes Ah, querer? sí. Esto es cha sin. ¿No? Puedes querer, ¿no? Monas macha, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando no. Por ejemplo, aquí monas macha, digamos, aquí en este momento estoy, no sé, queriéndome comprar comida, digamos, ¿no? Entonces, tú puedes querer más o menos, o sea. No estoy seguro si quiero o no, no, tampoco estoy seguro de invitarlo o no, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? Hanna, Y, ¿ya? y el otro profesor que parece que voy a venir es el ejemplo, ¿no? En el de venir. Sí, ¿Cómo pondríamos Munas Macharwar? Sería, parece que que voy a querer. Munas Machawa. Ah, no más guachawa. Chawa. Ya. Guano Machawa. Así sería, parece que voy a querer. ¿Sería Munas- entonces ahí? Sí, Munas Machawa. Simplemente agregas gua, parece que voy a querer, ¿no? Otro, no sé, a ver. Saras Machawa también puede ser. Saraña, ¿no? Saras Machawa. Parece que voy a ir, ¿no? ¿Ve? O no sé, voy a bailar, ¿no? Ya. ¿No? Ojos Machawa. ¿Eh? Parece que voy a Podría bailar. ser también como que el equivalente, de repente voy a ir, quizá voy a ir. ¿Así, más o menos? Sí, sí, sí. Ya. Ya, entonces, cuando no estamos seguros, pero parece que, ¿no ven? Entonces, eso dubitativo es. ¿Ya? Perfecto. Ya, profesor, muchas gracias. Una estampa team. Tichiri, en esa parte, por ejemplo, monas macha o es puedes querer. Ahora, si tú mismo te preguntas si puedo querer, ¿cómo sería? ¿Puedo querer? Ajá,
puedo querer, Munacha, preguntas, digamos, ¿ya? ¿cómo sería? Munacha, algo así sería. Ah, ya. O Monscha, puede O ser también. ya. Sí, Monscha, ya. Ya. Sarah Machagua. Yetichiri, Sarah Machagua. Sarah Machagua, usted dice que puedo ir. sí, parece que voy a ir. Ah, ya. Y si dices, pa- parece que puedes ir. Saras Machawa, Saras Machawa. Parece que vas a ir. Ya no sé Saras Machawa, ¿no? Sería, putas, parece que Estás, voy a ir. Parece que vas a ir, ¿no? Sa- ajá. sería, parece que vas a ir. Saras Machatawa, algo así, con ta. Ahí es cuando Sería, hablas de prefijo ta. segunda, Sí, segunda segunda persona. persona. Sí. Machagua. Ya, gracias. Sí. Munasis Pachagua, eso sería, se estará ¿Qué quieres queriendo. decir? Munasis Pachagua, por ejemplo, hay algunas ovejitas que no lo quieren a su cría y parece que sí, parece que no. Y decimos Munasis Pachagua. Decimos. Ah, sí, Munasis Pachawa, ¿no ve? Ese cha es. Munasis Pachawa. No, se debe estar queriendo, ¿no ve? Pero estamos dudando, no estamos seguros, ¿no? ¿Ya? Una está Jothe. Ya, Juaca Michur, mana que cambia tinta se puede quitar, ¿ya? Van a seguir practicando. Kutirur kam takeni. Pero, Gracias, profesor. Kutirur kam.